Buenas noches, Iglesia Filadelfia. Celebramos este día y agradecemos a nuestro Dios la oportunidad de poder estudiar. El domingo el pastor Saúl nos animaba de una manera muy especial a poder reconocer la libertad que tenemos de abrir la palabra de Dios y estudiarla. Cada una de estas noches, este tiempo, hemos tenido la oportunidad de aprender juntos con el objetivo de seguir conectados con los propósitos de Dios y que cada uno de nosotros podamos desarrollar nuestra obediencia a los mandatos de Dios, pues muchas veces escuchamos, entendemos, pero nos quedamos solamente ahí. Necesitamos llevarlo a la práctica. Sin duda, este tiempo en el que hemos estado estudiando el Salmo 119, hemos tenido la oportunidad de reflexionar sobre algunos temas de gran importancia para nuestra vida. ¿Qué es el propósito? ¿Cuál es el objetivo, hermanos? Que podamos adquirir sabiduría, que podamos adquirir buen juicio con el propósito de Dios en nuestra vida, viviendo dentro de la voluntad de nuestro Dios. El salmista termina la porción anterior, ahí en el versículo 96, hablando sobre los límites humanos, pero también de la forma ilimitada de Dios. Pues Dios no tiene límites, Él es el dueño de todo. Y de la misma manera, sus instrucciones no tienen límites, en el sentido de que Él es un Dios soberano, que puede ordenar lo que está dentro de su plan perfecto para nosotros. A veces pensamos que Dios como que no entiende nuestra situación. No sé si alguna vez has llegado a pensar que Dios está poniendo una carga demasiado difícil sobre ti, o está permitiendo que una prueba te toque y que realmente tú no vas a poder salir adelante. Él sabe perfectamente bien, nuestro Dios sabe que somos humanos, que somos débiles, que somos finitos, y por eso cada uno de sus mandamientos, cada una de las instrucciones que salen de lo profundo de su corazón, siempre serán con el fin de que crezcamos, que maduremos, nunca que caigamos o que seamos destruidos. Por eso necesitamos seguir avanzando. Por eso necesitamos seguir abriendo nuestra Biblia. Por eso necesitamos conectarnos cada día más y más con lo que el Señor está hablando. El salmista, en la porción de estudio de esta noche, empieza hablando de lo hermoso que son los mandamientos de Dios. Algunos de nosotros no hemos valorado lo que significa tener la palabra de Dios, lo que significa el poder abrir nuestra Biblia, porque tal vez nunca hemos sido restringidos en esa situación. Somos nosotros mismos los que a veces decimos, el día de hoy no voy a hacer un devocional, el día de hoy no he leído absolutamente nada, pero solamente aquellos que en algún momento han sido obstaculizados para poder escuchar la palabra o para poderla estudiar son los que la valoran. El salmista ahí en el versículo 97, estamos en el Salmo 119, dice: oh, cuánto amo tu ley, pienso en ella todo el día. Cuando tenemos la oportunidad de conocer algo o a alguien de una manera profunda, es ahí cuando comenzamos a amarla. El salmista, a través de estos versículos, sin duda ha estado pasando por momentos difíciles. En algunos de ellos han sido muy complicados, pero también hemos leído que ha tenido victorias, que ha tenido la oportunidad de sentirse derrotado, pero también con la firme certeza que la presencia de Dios está en su vida. Y a veces pareciera, así como nosotros, que nos sentimos desesperados. ¿Se acuerdan que él decía, se me va la vida, se me acaba el tiempo? Porque pensamos que el cumplimiento de las promesas de Dios está tardando. En este momento llega el punto en el que ha conocido el accionar de Dios. Y de una manera muy sencilla puede decir, cuánto amo tu palabra, cuánto amo tus mandamientos, cuánto amo tu ley. Y después hace una réplica del Salmo 1, cuando nos anima a meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Porque Él dice, pienso en ella todo el día. Tenemos que entender que cuando el salmista está hablando aquí en el Salmo 119, como en el Salmo 1, que la meditación a nuestro Dios es de día y noche, no significa que vamos a dejar de hacer nuestras actividades o que vamos a quitar nuestras responsabilidades, sino que en cada una de las acciones que tenemos durante el día, la palabra de Dios está presente. Cuando llegamos al punto de hablar de la meditación, muchos de nosotros lo podemos confundir, porque en algunas situaciones se habla que la meditación es cuando pones tu mente en blanco o cuando estás buscando una alineación espiritual con tu entorno. La meditación aquí está hablando que consideramos los mandamientos de Dios y después nos concentramos en llevarlos a la práctica. Conozco a gente que tiene su tiempo de meditación, pero su vida sigue igual.
que medita para sacar las malas vibras o para adquirir una buena energía o para sacar la mala energía, pero después de este tiempo su vida sigue igual. El meditar en la palabra de Dios, hermanos, nos lleva a entender la instrucción de Dios, a comprenderla de una manera profunda y después a llevar a la práctica de una manera inmediata. La devoción hacia Dios y su palabra ha edificado una relación de amor muy especial entre el salmista y la palabra de Dios. Y eso debe ser nuestra experiencia, que tú y yo amemos la palabra de Dios, la amemos, nos deleitemos en ella al grado de creerla, practicarla en todo lugar y en cada momento de nuestra vida. Cuando tú y yo leemos la palabra de Dios de una manera superficial, sí nos vamos a gozar, incluso vamos a entender el sentido de Dios, pero no la vamos a llevar a la práctica. Solamente cuando nos comprometemos con la palabra de Dios, entonces llegamos a amarla y después a aplicarla en cada uno de los aspectos de nuestra vida. Llevemos la palabra de Dios en nuestra mente, hermanos. Llevemos la palabra de Dios en nuestro corazón y dejemos que la palabra de nuestro Dios nos siga transformando de día en día y de gloria en gloria. Después dice el versículo 98, me hace más sabio que mis enemigos, porque siempre estás conmigo. Cuando la palabra de Dios es abrazada como nuestra regla de vida, entonces tú y yo vamos a comenzar a actuar con sabiduría. Vamos a tener decisiones sabias, palabras sabias, pensamientos sabios. Diremos fuera todo lo necio, todo lo incomprensible, todo lo destructivo. Y es aquí donde el salmista puede hacer una diferencia entre su accionar lleno de sabiduría y cómo están actuando sus enemigos, que continúan equivocándose una y otra vez. ¿Tú y yo ya aprendimos? ¿O seguimos equivocándonos? Estoy viendo una serie de televisión con mi familia y es desesperante realmente al ver al hijo mayor cómo se equivoca una y otra vez. Y sus palabras siempre son, ya aprendí, te prometo que ya no me voy a equivocar, pero solamente faltan unos minutos para que otra vez se vuelva a equivocar y muchas veces en la misma acción. Recordemos que la sabiduría es el conocimiento aplicado. No basta, hermanos, solamente con saber lo que Dios quiere. Necesitamos aplicarlo en nuestra vida. Necesitamos ponerlo en acción. Algunos de nosotros decimos, sí, ya aprendí, cuando nos acabamos de equivocar. Pero la verdadera enseñanza es cuando estamos a punto de entrar en la prueba, cuando estamos frente a la tentación y tomamos una decisión sabia. Es ahí cuando podemos decir que ya aprendimos, cuando salimos con éxito ante el reto que tenemos por delante. ¿Cuál es la razón de la sabiduría del salmista? Podemos decir, ¿cómo puedo adquirir sabiduría? Tengo el conocimiento. Ahora, hermanos, me es tan difícil llevarlo a la práctica. Sé lo que tengo que hacer, pero no lo hago. Sé que mis palabras tienen que ser más suaves, más dulces, pero sigo hablando feo. Sé que mis pensamientos ya no tienen que ser de derrota, pero todavía sigo pensando en cosas que me destruyen. ¿Cómo puedo yo adquirir sabiduría? Fíjate lo que dice el salmista, porque siempre estás conmigo. Tú y yo nos vamos a equivocar, tú y yo vamos a fallar, pero cuando la palabra de Dios está en nuestro corazón y la presencia de Dios está ahí, entonces tú y yo vamos a poder entender cómo tomar decisiones sabias. Hay hijos que se portan bien cuando están papá o mamá, pero cuando están solos son un desastre. Hay esposos que son fieles y comprometidos, pero solo basta un viaje de negocios o una salida con las amigas y todo se descontrola. Necesitamos entender que la presencia de Dios no solamente está en Filadelfia, sino que está en nuestro corazón. Y a cualquier lugar donde tú y yo vayamos, tenemos la oportunidad de experimentar y de dar evidencia que tenemos una vida agradable delante de Dios. ¿Cómo poder ser sabios? Entendiendo que la presencia de Dios está en nuestra vida. Y si tomamos la palabra, la atesoramos en nuestro corazón y entendemos que la presencia está en nuestra vida, entonces nosotros vamos a poder caminar de una manera agradable delante de Dios. Pero sigue diciendo el salmista, versículo 99, sí, tengo más entendimiento que mis maestros, porque siempre medito en tus normas. Wow, podemos pensar que el salmista se está jactando de su conocimiento. Él dice,
tengo más entendimiento, sé más que mis propios maestros, o sea que estoy en un nivel muy superior a cada uno de ellos. Cuando nosotros escuchamos a una persona decir que sabe hacer algo o que puede hacer algo, a veces lo señalamos y decimos es un soberbio. Pero cuando viene el porqué de su entendimiento, tenemos que aplaudirle, tenemos que celebrarlo. Pues él no dice, yo soy más importante o yo soy más sabio o sé más. No, dice, porque la palabra de Dios son la norma que rige mi vida. Es ahí cuando aplaudimos, es ahí cuando celebramos. Qué refrescante es ver a una persona que madura, una persona que crece, no porque está tomando un nuevo curso, no porque está siendo positivo o se está convirtiendo en una persona optimista, sino porque está aplicando la palabra de Dios a su vida. Algunos de nosotros, tristemente, solo nos quedamos con lo que nos dicen. Escuchamos el mensaje del domingo, escuchamos el estudio, cerramos nuestra Biblia y dejamos de aprender. No, hermanos, necesitamos ir más allá. Necesitamos estudiar, meditar, preguntarle a nuestro Dios, pedirle que no deje de enseñarnos y que nosotros sintamos el genuino deseo en nuestro corazón de seguir aprendiendo. Tristemente conozco a cristianos que se acomodan, se adaptan, viven lo que al principio entendieron, viven con lo que solamente aprendieron cuando iniciaban su vida cristiana. Saben que son salvos, saben que tienen un lugar en el cielo y se quedan ahí, no hay más, no necesitan saber más. La meditación en la palabra de Dios nos va a llevar a desear tener un estudio no solamente superficial, no solamente de leer algo y compartirlo en redes sociales, no, sino de profundizar en la Biblia cada día, cada momento, porque sabemos que esas palabras de vida eterna traerán vida a nuestra vida. Pero sigue diciendo el salmista, versículo 100, soy más sabio que los ancianos, porque he obedecido tus mandamientos. El salmista primero dijo que tiene más entendimiento que los maestros y ahora expresa que su sabiduría rebasa lo de los ancianos. Pero fíjense, él está diciendo, porque hay obediencia en mi vida. Algunos de nosotros nos cuesta mucho trabajo obedecer, somos rebeldes, contestones, somos personas contrarias a lo que está establecido por nuestro Dios. Y es ahí cuando nosotros empezamos a dejar de ser sabios. Ahora, el tema anciano lo podemos ver desde dos perspectivas. Una es aquellos que sin importar su edad tienen sabiduría, resultado de su compromiso con el estudio de la palabra. La segunda, aquellos que como resultado de sus experiencias vividas a lo largo de los años han acumulado sabiduría. La realidad, hermanos, es que no hay una edad para madurar. A veces pensamos que las canas significan sabiduría, pero solamente puede haber experiencia, conocimiento, pero no sabiduría. Recordemos que al hablar de sabio, de sabiduría, estamos diciendo que son aquellas personas que ponen en práctica lo que conocen. Hay personas que son grandes en edad, que parece que saben mucho, que tienen la experiencia, pero se siguen equivocando una y otra vez. Hay gente que aparentemente no tiene mucha edad, pero que ha entendido lo que significa poner en práctica la palabra de Dios. Algunos de nosotros nos vamos por la experiencia y pensamos que siguiendo la experiencia de otras personas vamos a tener éxito. Pero necesitamos entender que la única manera de poder caminar de una manera agradable delante de Dios no se basa en la experiencia, sino se basa en el conocimiento de la palabra de Dios y en la aplicación de ella. Porque una cosa es saber, pero otra muy diferente es aplicarla. Escuchamos a padres dar consejos y después los hijos vemos sus acciones y preguntamos, ¿por qué no concuerdan? El salmista expresa con esta forma que lo que realmente nos da sabiduría, hermanos, es la obediencia a la palabra de Dios. Lo que tú y yo estamos poniendo en práctica. Tal vez puedes decir ahorita, soy nuevo, no conozco mucho de la Biblia, pero lo importante es que lo que vas conociendo, lo vas poniendo en práctica. Lo que vas conociendo, lo vas poniendo en práctica. Se está convirtiendo en una experiencia personal, donde Dios habla a tu corazón y tú obedeces. Y es ahí donde entra una acción congruente. ¿Hacemos lo que decimos? ¿Practicamos lo que aconsejamos? Fíjate lo que dice el salmista, versículo 101. He rehusado seguir la senda del mal,
porque permaneceré obediente a tu palabra. Tengo más entendimiento que los maestros, más sabiduría que los ancianos, y en este momento hace una confesión muy especial. He rehusado, significa que voy en contra de, que estoy tomando otro camino a las sendas del mal. Y el deseo del salmista es la permanencia, la perseverancia. Quiero ser una persona obediente a tu palabra. ¿Te imaginas que los hijos se levantaran por la mañana y le dijeran a sus padres, viéndolo a los ojos, el día de hoy voy a ser obediente a tus instrucciones? Muchas cosas evitaríamos, muchos problemas se evitarían. Pero ¿qué es lo que hacemos? Nos levantamos y lo primero que decimos es, ¿por qué? ¿Por qué me manda esto? ¿Por qué hacemos aquello? ¿Te imaginas que cada día te levantaras y vieras a los ojos a tu esposo o a tu esposa y le dijeras, hoy voy a ser fiel y comprometido a Dios y te voy a amar y te voy a servir y voy a ser una bendición para tu vida? ¿Cuántas bendiciones recibiríamos en nuestro hogar? De la misma forma, en cada una de las áreas de nuestra vida, todo lo que hagamos, sea de palabra o sea de hecho, hacerlo para la honra y la gloria de Dios. Pero tristemente hay gente que parece amar a Dios, pero también ama la senda del mal. ¿Es posible hacer eso? Sí, porque muchas veces el amor que profesamos a nuestro Dios es un amor superficial. Es un amor malentendido, en el que solamente pensamos que por ir a la iglesia, por participar en algo sencillo, Dios nos va a bendecir, aunque después regresemos a nuestra vida. El salmista aquí está diciendo, quiero meditar en tu palabra y quiero apartarme de la senda del mal, porque mi deseo es permanecer obediente a tus instrucciones. Ahora, ¿cuál es tu senda del mal que aún te aleja de las bendiciones de Dios? Ay, no, hermano, yo no tengo ninguna senda del mal. ¿Qué tal tu carácter? ¿Qué tal tus palabras? ¿De qué manera reaccionas? ¿Qué tal tus quejas? ¿Qué es lo que todavía estás practicando, aún sabiendo que a Dios no le agrada? Algunos tristemente decimos, perdón Dios, pero te voy a fallar. Ya el domingo o en otro momento vendré a ti y voy a confesar lo que hice mal. Hermanos, no podemos servir a Dios y pretender adorarlo si primero no desechamos la inmundicia que quiere inundar nuestra vida. Cuando nosotros nos referimos a la palabra inmundicia, estamos hablando a esas acciones indecentes, deshonestas de una persona en sí o de la forma como vive. El profeta Isaías lo expresa así, dice, todos nosotros estamos llenos de impureza. Todos nuestros actos de justicia son como un trapo lleno de inmundicia. Todos nosotros somos como hojas caídas. Nuestras maldades nos arrastran como el viento. En otras ocasiones he tenido la oportunidad de hacer ese simbolismo de cómo dice que nuestros actos de justicia, lo que nosotros pensamos que está bien, sin consultar a Dios, delante de Dios son como un trapo lleno de inmundicia. Seguramente algunas veces lo has experimentado cuando tienes ese trapito de la cocina y después de limpiar no lo enjuagas, no lo extiendes, sino que se queda arrugado ahí. Al otro día que tú vengas, ese trapo va a oler feo. Esas son la forma como Dios ve nuestras acciones de justicia. Cuando tú y yo vivimos en pecado y después queremos venir a adorar a Dios, todo lo que hagamos no va a tener valor. Tal vez va a callar un rato nuestra conciencia, tal vez va a trabajar con nuestro complejo de culpa, pero hermanos, en realidad no estamos adorando a Dios. El salmista dice, me voy a apartar de la senda del mal. Está tomando una decisión de ya no servir al pecado, sino de servir ahora a Dios. Tú y yo no podemos pretender que tenemos una vida limpia si conscientemente sabemos que estamos cometiendo un acto que es pecaminoso delante de Dios. Tú y yo no podemos tener una conciencia limpia si todavía tenemos problemas de carácter, si todavía la mentira es un rasgo en nosotros, si todavía la forma como tratamos a los demás no es en ese amor y bondad que Dios nos ha enseñado. Necesitamos desechar esas acciones, rehúso la senda del mal y rendirnos a Dios de una manera completa, obedeciendo sus instrucciones. Pero dice el salmista en el versículo 102, no me he apartado de tus leyes, porque tú me has enseñado bien. Qué hermoso, la conexión personal que el salmista tenía con Dios por medio de su palabra le animaba a vivir en fidelidad. Esta es la acción del Espíritu Santo en nosotros. Fíjate lo que dice el Evangelio de Juan,
Capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque Él no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas que van a pasar. Ese proceso de santificación es aquel que nos aparta de la senda del mal y nos prepara para presentarnos limpios delante de Dios. Tú y yo, al momento de venir delante del Señor, al momento de confesar nuestros pecados, Él nos aparta del mal y nos da ahora la oportunidad de ser sus servidores. ¿Por qué? Porque Él nos ha enseñado bien. Cuando nosotros pasamos tiempo con Dios, aprendemos de Él. Hermanos, el enemigo no enseña bien. Tuerce la verdad, nos lleva a la destrucción, pero cada enseñanza de nuestro Dios nos dará vida abundante. Por eso necesitamos desechar esas obras del mal. Por eso necesitamos rehusar la senda del mal y ser obedientes a la palabra de nuestro Dios. El salmista termina diciendo en esta porción, en el versículo 103 y 104, una vez más, que dulces son tus palabras a mi paladar. Son más dulces que la miel. Por tus mandamientos tengo entendimiento. Por eso aborrezco todas las formas equivocadas de vivir. Comienza el salmista declarando su amor por Dios. Oh, cuánto amo tu ley. Y en este momento él termina diciendo que las palabras de Dios son dulces. Podemos recordar la experiencia del profeta Ezequiel. Fíjense lo que dice, capítulo 3, versículo del 1 al 3. Él me dijo, hombre mortal, come este rollo que te he dado. Luego ve y comunica este mensaje al pueblo de Israel. Entonces abrí la boca para comer el rollo que él me ofreció. Cómelo todo, me dijo. Y cuando lo comí, supe que tenía el gusto dulce de la miel. Qué hermoso cuando podemos nosotros disfrutar la palabra de Dios. No significa que en este momento vayas a tu Biblia, arranques las hojas y te las comas. No, sino que está diciendo que te deleites en ellas, que las saborees, que las disfrutes y después que te goces al momento de aplicarlas. El mundo siempre nos va a ofrecer cosas amargas, insípidas, pero las instrucciones de Dios son dulces más que la miel. Por eso el salmista dice, por tus mandamientos tengo entendimiento, por eso aborrezco todas las formas equivocadas de vivir. El mundo dice, el que pega primero, exacto, pega dos veces. Dios dice, si depende de ti, procura la paz. Todos somos débiles, dice el mundo. Todos pecamos, todos nos equivocamos. Pero Dios dice que con Él seremos ganadores y vencedores a través de Cristo Jesús. Por eso, aborrezcamos todos los que no nos lleva a Dios. ¿Qué es aborrecer? Rechazar, rehusar todo aquello que quiere separarnos de Dios, todo aquello que quiere robar su gloria. Hermanos, algunos de nosotros tenemos buenas intenciones, pero todavía tenemos malas aplicaciones. Cuando tú y yo meditamos en la palabra de Dios, es entonces cuando podemos aplicar lo que Dios desea para nuestra vida. Digámosle a nuestro Dios de esta manera, Señor, ayúdanos a rehusar las sendas del mal. Queremos ser obedientes delante de ti. Padre amado, queremos realmente nosotros agradarte a ti, Señor, disfrutar tu palabra. En este tiempo hemos estado estudiando tu palabra, la hemos conocido, pero danos la oportunidad que nos transforme de día en día. Que nosotros podamos entender qué es lo que tú necesitas hacer en nosotros, dejarte obrar de una manera completa y plena en cada uno de nosotros y que demos evidencia que tú vives en nosotros, que tú eres nuestro Señor y Salvador. Padre amado, te pedimos perdón por aquellas acciones que de una forma intencional hacemos en contra de ti. Te pedimos perdón, Señor, si no estamos meditando en tu palabra, si no es una constante en el corazón de cada uno de nosotros el poder expresar palabras de vida eterna. Señor, estamos en tus manos, nos ponemos delante de ti. Con misericordia, trátanos, Padre amado, con bondad, pero también que tu poder y la guía de tu Santo Espíritu nos dé la oportunidad de poder salir más que vencedores en cada una de las situaciones que tenemos por delante. Gracias, Señor, por la libertad que nos das de estudiar tu palabra. Ahora te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a llevarla a la práctica. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que el Señor esté en sus corazones y la presencia de Dios esté en sus hogares. Buenas noches.